Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo tutorial de módulo pieza en SolidWorks. El día de hoy vamos a hacer esta pieza que llamaremos cabeza al hueco. Los planos de esta pieza están disponibles en el libro de dibujo y comunicación gráfica. Aquí los podemos ver. Entonces usaremos este plano de detalle como base para poder elaborar la pieza. Así que empezamos. Creamos un nuevo documento de pieza. Vamos a empezar creando este contorno en el plano planta. Así que escogemos una nueva extrusión en el plano planta. Notamos que todas las medidas están en milímetros, empezando por esta parte que mide 130 y esta parte que mide 78.8. Vamos a hacer un rectángulo. El rectángulo, como lo podemos ver, es libre de moverse y de deformarse. Vamos a fijar esta parte con punto medio respecto al origen, 130 horizontalmente y 78.8 milímetros verticalmente. Para poder hacer esta parte circular, vamos a crear entonces un círculo que tenga como radio 73. A partir de aquí, si su radio es 73, su diámetro debe ser 146 milímetros. La parte, hagamos la constructiva, aquí, vamos a alargar o extender esta línea y esta también. Y vamos a recortar, utilizando recortar hasta más cercano, estas partes que son sobrantes. Hagamos que este punto sea coincidente con la línea, igualmente este punto coincidente con la línea vertical, para que quede completamente fijo. Ahora vamos a extruir entonces esto que hemos dibujado. Podemos salirnos de croquis y darnos cuenta que la altura de extrusión debe ser de 19 milímetros, como vemos aquí en esta cota. 19. Pasamos entonces a dibujar este montículo, esta saliente que tiene 64 milímetros de diámetro, como podemos observar acá, y desmedido desde la base tendría 60 hasta esta parte que sobresale, restando estos 3 milímetros. Tendríamos entonces una altura total de 57 medido desde la base. Así que en esta parte vamos a crear un nuevo croquis. Como podemos ver, seguimos centrados respecto a este arco concéntrico, así que para dibujar un círculo utilizamos como base este arco para que nos señale su centro, y podemos entonces acotarlo con 64 milímetros y lo extruimos midiendo desde la base, equidistante de la superficie inferior. Cambiamos la dirección hacia arriba, un valor de
57. Aquí podemos ver. Una vez que todo esté bien, verifiquemos, aceptar, guardemos. Como cabezal hueco. Vamos ahora a hacer toda esta parte hueca que tiene el cabezal, empezando desde acá. Todo este recorrido usaremos para hacerlo todo de una vez la operación corte de revolución, pero antes haremos esta saliente que tiene 3 milímetros y que tiene un diámetro de 98.5 milímetros en la parte inferior. Creamos un croquis con un círculo, .98.5 milímetros. Como podemos ver, está en la parte inferior. Debemos estar seguros que eso suceda y que no esté en la parte superior, y le decimos extruir saliente 3 milímetros, asegurándonos de que la casilla de fusionar resultado esté activa. Nuevamente guardamos. Como podemos ver, en esta parte hay toda una sección hueca, que es la que vamos a hacer en el momento, usando el plano vista lateral. Con vista lateral vamos a dibujar, ubicándonos normal a él, un croquis. Primero dibujemos la línea central de eje, y a partir de aquí empezaremos a hacer todo esto bajando hasta completar acá. Dibujaremos primero, luego acotaremos. Entonces hemos hecho estas dos partes, bajamos un poco más y luego un poco más, es decir, un par de escalones más. Y cerramos todo el contorno. La tecla Escape, me salgo del comando de línea, me acerco un poco más a la sección de interés. Como podemos ver, hay un ángulo de 10 grados aquí, quiere decir que midiéndolo con la horizontal serían 80 grados. Usaremos entonces una cota de 80 grados. En este punto el diámetro total es de 45. Como estoy dibujando solo la mitad de la sección, tendré una distancia total de 22.5, que vendría a ser el radio. Medido desde la base, esta punta está a 50 milímetros. Entonces acotemos todo esto como 50. Desde la base, este escalón está a 12 milímetros. ¿Okay? Acotaremos como 12 milímetros. Esta línea me indica aquí un diámetro de 57.12 mínimo o 57.17 máximo. Usemos un valor promedio de 57.14 aproximadamente como diámetro, perdón.
quiere decir que el radio será la mitad. Entonces al colocar 57.14, dividiéndolo entre 2 para el radio, tendríamos 28.57. Esta pequeña línea hasta el borde inferior tiene una altura total de 1.5 milímetros. Ubiquemos 1.5 milímetros y el diámetro es de 84. Quiere decir que el radio es de 42 milímetros. Vamos a hacer, antes de terminar la revolución, unos redondeos, en este caso uno de 12 en esta esquina, 12, un chaflán en esta parte de punto 8, chaflán está justo debajo de redondeo 0.8, chaflán aquí, podemos ver punto 8 a 45 grados. Y por último este redondeo, que es con un radio total de 1.5, al igual que la distancia entre estas dos líneas. Tal vez no nos deje hacer ese redondeo ahora, lo podemos hacer una vez que terminemos la operación de corte de revolución. Como pueden ver, sale una advertencia de que no se puede agregar, así que lo haremos una vez hecha la operación de corte de revolución. Vamos a corte de revolución en operaciones, escogemos el eje de revolución, aceptamos y podemos ver hasta ahora cómo va la pieza. Ahora haremos el redondeo que no pudimos hacer en la última vez. Nos acercamos un poco para escoger mejor el borde, vamos a redondeo, establecemos un valor de radio de 1.5 en redondeo y escogemos la cara en cuestión. Para poder observar el redondeo, previamente activamos vista preliminar completa. Si nos parece bien, podemos aceptar. Podemos observar con más detalle el redondeo. Guardamos. Ahora vamos a hacer este redondeo de 3 milímetros, luego este haremos al final 3 milímetros, luego podemos hacer esta ranura que se observa, paso ranurado, que observamos aquí que tiene una profundidad de 'no se observa muy bien'.
nos dicen que tiene un diámetro total máximo de 113.54, mínimo de 113.51. Y tiene un chaflán a 30 grados. Usemos una profundidad de 1 milímetro ya que no está especificada en el plano. Vamos a ello. Hagamos un croquis. Colocamos un valor de 113.51 como diámetro. Vemos que ese es un valor mínimo que se establece como tolerancia y un máximo de 113.54. Vemos que al seleccionar la cota en el Property Manager podemos establecer una tolerancia. Si cogemos límite, podríamos suponer un valor mínimo de 113.51, máximo de, habría que sumarle 0.03 para tener entonces esa cota que aparece allá. Y ahora seleccionaremos este borde, como pueden ver es de este saliente, usando convertir entidades, y haremos una extruir corte con una profundidad de 1 milímetro. Y tenemos la ranura, toda la parte inferior terminada. Vamos a hacer el redondeo de 3 milímetros aquí. Vamos a hacer entonces una de estas salientes que podemos ver, aparece aquí, que tiene un radio de 18 a una distancia de la base de 22.4 milímetros. Entonces, utilizando una de las caras laterales como plano de croquis, nos ubicamos normal a ella y creamos un croquis. Como pueden ver, eso está centrado respecto al montículo principal. Sin embargo, podríamos dibujar un círculo en cualquier parte utilizando una línea constructiva, haciéndola vertical. Lo podríamos centrar, o también podríamos utilizar un punto medio aquí arriba y haciendo que el punto medio y el centro del círculo sean verticales usando la tecla control. Cualquiera de los dos métodos nos lleva al mismo resultado. Recordemos que hay una distancia de 22.4 desde el centro del círculo hasta la cara de la base, la principal. Entonces, recordemos 22.4, un diámetro de 36, ya que el radio es 18. Como podemos ver, esta parte aquí es recta y luego se redondea. Así que debemos dibujar una línea recta justo aquí
continuar, como podemos ver, y recortar los elementos sobrantes. Aquí y aquí. Tenemos aquí, vamos a extruir. Cogemos la opción hasta la superficie. Cogemos la superficie externa cilíndrica del montículo, como podemos ver. Guardamos. Y esto mismo lo vamos a copiar del otro lado, exactamente utilizando la operación simetría con ayuda del plano de vista lateral, que es nuestro plano medio en este caso. Seleccionando el plano, la operación de simetría y escogiendo en el árbol de operaciones nuestra última extrusión. Ya lo tenemos. Y lo hemos hecho sin comprometer la sección hueca del montículo. Guardamos nuevamente. Ahora haremos esta otra saliente que está a 30 grados de la vertical. También tiene un círculo que está a 22.4 desde la base. Y tiene un radio de 14, es decir que su diámetro será 28, no 36 como los anteriores. Entonces, para poder hacerlo vamos a crear un plano auxiliar inclinado. En la cara superior, puede ser acá, vamos a crear un croquis, colocándonos normal aquí, utilizando línea constructiva. Vemos que aquí nuestra vista, la parte circular de la pieza está hacia arriba, la nuestra está hacia abajo. Si aquí aparece la inclinación hacia la derecha, nosotros la haremos hacia la izquierda. Recuerden que si hay 30 grados con respecto a la vertical, con respecto a la horizontal serán 60 grados. Ubicaremos un punto, puede ser aquí, donde vamos a crear el plano. Luego veremos por qué. Nos salimos de croquis, guardamos nuevamente, nos dirigimos a operaciones, geometría de referencia, plano, escogemos como referencia la línea y el punto. Tenemos entonces nuestro primer plano, diferente a los tres principales, alzado, planta y vista lateral. Nos ubicaremos normal a él. Crearemos un círculo. Perdón. No lo haremos respecto al origen, lo haremos un poco más arriba. Un círculo que tenga un diámetro de 28. Como podemos ver, aquí nos dice que su radio es de 14. Por lo que el diámetro es 28. Salimos de cotas, escogemos el punto, presionando control y el origen, hacemos vertical y establecemos una distancia de 22.4 milímetros aquí. Nuevamente utilizamos unas líneas verticales para cerrar. Si es necesario nos acercamos un poco para evitar que nuestra línea utilice puntos de referencia ya creados. Debe ser vertical, cuidado de no colocarla en este punto porque puede haber problemas. Si no están muy seguros, dibújenla así, abierta. Aquí la podemos hacer vertical, como ven.
acercamos, dibujamos, y ahora podemos cortar. Cortamos aquí, aquí y aquí. Si nos alejamos, podemos ver nuestro progreso hasta el momento. Ahora vamos a extruir. Operaciones, extruir saliente. En dirección 1, vamos a decirle hasta la superficie y cogeremos la superficie cilíndrica del montículo. En dirección 2, que activaremos haciendo clic en la casilla, le diremos hasta la superficie y escogeremos la cara cilíndrica de la pieza, aquí, la principal. Como podemos ver, este sería nuestro resultado. Le decimos aceptar, ocultamos el plano, ocultamos el croquis de ayuda y guardamos. Vamos ahora entonces a hacer estos agujeros roscados. Como podemos ver, es un estándar de rosca para tubería americana, de media pulgada, y el diámetro interior del agujero, el siguiente, es de 18 milímetros. Entonces, como asistente para taladro, en operaciones, cogemos macho roscador cónico. En este caso, las roscas para tubería son roscas cónicas. Cogeremos estándar ANSI pulgada, macho para rosca tubería cónico, buscamos la opción media pulgada y en el diámetro interno del agujero escribiremos manualmente 18 milímetros. Automáticamente se convierte en pulgadas. Lo dejamos como milímetros. No nos especifican la profundidad de la zona roscada. Como pueden ver, aquí aparece para calcular. Cogeremos la opción hasta el siguiente. Ya que esta distancia es 130, podríamos un poco calcular cuánto sería esta distancia. Vemos que aproximadamente de aquí a acá es un tercio de la mitad, es decir, un tercio de 65 milímetros, aproximadamente unos 22. Podríamos decirle aquí que una profundidad de 20 en la rosca. Para ser conservadores, vamos a posiciones, croquis 3D, con ayuda del arco podemos ubicar el centro. Podemos ver aquí que él corta hasta el siguiente. Aquí también. Y le decimos aceptar. Ahora ya tenemos ese par de taladros aquí. Como podemos ver, ya lo tenemos. Si queremos observar mejor, podemos usar una vista de sección y darnos cuenta que efectivamente es un taladro cónico. Aquí se puede ver. Nuevamente guardamos. Vamos a hacer entonces este próximo taladro, el que aparece en esta cara. Tiene un refrentado de 19 milímetros. El diámetro
de este agujero roscado es de 8.5 y el diámetro interno pequeño es de 5 milímetros. Es una rosca M10 con paso de 1.5. Entonces hagamos el primer taladro, el más pequeño. Utilicemos entonces el taladro sencillo en operaciones. Taladro. Busquemos Asymmetric. Como podemos ver, el diámetro es de 5 por todo. Ajuste normal, o pueden decirle cerrado. Condición final hasta el siguiente. Desactivamos avellanado del lado derecho en posiciones, croquis 3D, como pueden ver no nos muestra el centro, podemos ubicarlo luego manualmente. Le voy a decir aceptar. Ahora trataremos de centrarlo. En el árbol de operaciones, croquis 3D, cogemos croquis 10, editamos el croquis, lo ubicamos normal a él, vemos que el origen está fijo, así que el que nos puede servir es el siguiente croquis. Editamos ese croquis, utilizaremos entonces unas líneas constructivas que nos sirvan de ayuda. De aquí a aquí. Como pueden ver, estas dos líneas están por dentro de la figura, ya que esta cara es curva y el punto está sobre la superficie. No podemos mover este punto de la superficie, pero sí podemos ubicarlo centrado respecto a estas líneas. Y haremos una última línea constructiva. Vemos que la línea debe ser perpendicular a esta y la misma línea debe ser paralela a esta cara. Ubicados, vamos a decir que el punto y esta línea son coincidentes. Como podemos ver, hemos ubicado, finalizamos el croquis. Ahora sí, estamos seguros de que ese agujero está centrado. Guardamos. Este croquis nos va a servir de ayuda, así que podemos decirle que lo muestre y lo tenemos disponible para el próximo taladro, que es el roscado con refrentado. Guardamos, vamos a asistente para taladro y cogemos taladro refrentado métrico. Como podemos ver es 8.5 el diámetro, y que buscamos un M10, M8, perdón. El diámetro del refrentado es de 19 y la profundidad no es especificada, la asumiremos como 1 milímetro.
La profundidad no es especificada, pero se debe determinar a partir de estas distancias. Como vemos aquí, la parte roscada llega hasta 4.6 de este borde. Y este borde tiene un diámetro de 98.5. Quiere decir que desde el centro hasta afuera, desde el centro hasta afuera, son 73 milímetros. Debemos restarle la mitad de 84, perdón, la mitad de 98.5 y sumarle los 4.6. La mitad de 98.5 es 49.25. Así que hagamos cuentas. Hasta profundidad especificada, entonces será 73 menos paréntesis 98.5 entre 2 más 4.6. Hacemos clic en otra parte, él debería calcular posiciones, nos acercamos, si escogemos el vacío, como observamos aquí, se nos pierde la dirección de la taladrada, así que cogeremos cualquier otro punto en la cara vemos que no queda bien, así que lo que haremos es ubicarlo, editar croquis, haremos que este punto sean coincidentes, este otro punto lo borraremos y ya finalmente hemos ubicado el agujero. Ocultaremos este croquis. Hemos terminado entonces con los taladros laterales. Hagamos entonces estas dos caras que sobresalen en la parte posterior. Seleccionamos la parte posterior, nos ubicamos normal a ella. Vamos a dibujar entonces una línea constructiva que nos sirva de simetría, un rectángulo, vemos que la altura total del rectángulo desde la base son 54 milímetros. El ancho total del rectángulo son 50 milímetros. Y las esquinas están redondeadas con un radio de 12. Ahora podemos copiar todo con simetría de entidades. Arrastrando el mouse, haciendo una ventana, seleccionamos todo. En la casilla de con respecto a, seleccionamos la línea constructiva, aceptar, y hemos copiado. Podemos ubicar estos agujeros también, que tienen un diámetro de 14, para que queden directamente en la extrusión. Seleccionando los dos con control, los hacemos iguales
seleccionando los centros con control, los hacemos horizontales. La distancia de la línea central es de 38. Y la altura respecto a la base es de 36.6. Diámetro, como habíamos dicho, son 14. Ahora podemos extruir. Cambiamos la dirección de extrusión. Si nos aparece hacia afuera, valor de extrusión 12 milímetros. Haremos este redondeo de 5. En estas aristas. Ahora estos redondeos de 6. En estas aristas. Y aquí no se nos especifica qué redondeo es. Podemos asumir un valor de 3 para redondear. Cuidado, no seleccionemos la cara, es la arista y esta de acá. Podemos redondear lo que nos falta, que serían estas aristas también con un radio de 3. Usar un radio de 5 para redondear aquí. Y el mismo radio de 5 para redondear esta zona y esta zona. Y un radio de 3 para redondear aquí. Casi estamos terminando nuestra pieza. Vamos a hacer esta serie de agujeros taladrados. Son 6 en total, con un diámetro de 10.5 pasantes y un abocardado de 20 milímetros de diámetro, igualmente espaciados. Tampoco se nos da un valor de la profundidad del abocardado, lo asumiremos en 1 milímetro. Así que vamos a esta cara, ubicaremos un círculo. Estos círculos, agujeros, están igualmente espaciados a un diámetro de 127 milímetros. Estableceremos 127.
Usaremos un polígono para ubicar todos los puntos sin tener que estar dibujando uno por uno. Vemos que el polígono es libre de girar, pero lo podemos ubicar respecto a este vértice. Finalizamos el croquis. Nos dirigimos a operaciones, asistente para taladro, agujero de taladro refrentado, métrico, M10, vemos que diámetro de 10.5, ajuste cerrado, profundidad 10.5, bocardado de 20 y profundidad de bocardado 1. El ángulo de la punta de la broca es irrelevante. En condición final establecemos por todo. Una vez que lo establecemos, el diámetro del ángulo de la broca desaparece. En posiciones, croquis 3D, usaremos cada uno de los puntos que se ubicaron con el hexágono. Aquí me equivoqué en uno. Vamos a mover manualmente. Ahí está. Tenemos los 6. Aceptar. Ocultamos el croquis. Está casi todo terminado excepto por este pequeño agujero que ha pasado desapercibido todo el rato. Está justo aquí. Y llega hasta donde está nuestro taladro enroscado, en la zona inclinada. Así que nos iremos a la cara inferior. Para estar más seguros, tomaremos esta cara, que es la más externa, nos ubicaremos normal a ella, crearemos ahí un croquis para ver mejor todo. Vamos a cambiar la visualización y ubicaremos líneas ocultas visibles. Aquí podemos ver entonces dónde está el agujero, que se puede ver tal como aparece aquí. El agujero está aquí, en esta parte, tiene un diámetro de 12. Vamos entonces a dibujar el círculo, nos acercamos a esa zona. Podemos ver que el agujero es un poco desproporcionado respecto a las medidas que aparecen acá. Si bien dice que es de 12, este diámetro es mucho menor. Así que para no afectar la integridad de la pieza, vamos a establecer un diámetro de 5. Con eso garantizamos que no hay problema. Vamos a dejarlo en este estilo de visualización para ver cómo queda el agujero cuando le decimos extruir corte hasta el siguiente. Vemos que lo va a hacer hasta allá, hasta donde están los agujeros. Ahí lo ha hecho. Si nos acercamos podemos ver, aquí se intersecta entonces el agujero con el taladro. Nos alejamos, cambiamos el estilo de visualización por sombreado nuevamente, revisamos nuevamente a ver que no se nos haya olvidado nada. Efectivamente no se nos ha olvidado nada. Vamos a guardar la pieza,
ubicarla en una vista isométrica y finalmente hemos terminado. Esto es todo por hoy. No olviden suscribirse, comentar y sugerir nuevas piezas también que podemos ir haciendo en próximos tutoriales. Hasta una próxima.